Bien, muchas gracias al doctor Fernando Villavicencio, al doctor César Montúfar, al doctor Pablo Encalada, distinguido penalista de nuestro medio. Académico también, doctor. Sí, claro. Pues tres mentes lúcidas. Créanme que diera buena parte de mi vida si es que podríamos nosotros en algún instante clausurar una agenda que nos irrita el alma a todos y que no nos deja vivir en paz. Las agendas periodísticas de Ecuador cada día se acrecentan de conflictividades que van en proceso de agigantamiento, de aumento, y no tenemos herramientas, decisiones y políticas que logren contrarrestar esta corriente. A veces somos portadores de mensajes negativos permanentemente, pero tenemos que ser realistas. Este es nuestro país y esta es nuestra tragedia. En ocasiones, esta es nuestra tragedia. Son aportes no a la violencia, sino a controlar aquella. Pero no nos queda más que cumplir con nuestra misión, y nuestra misión es informar. El activista político, así lo califican en Diario La Hora, a usted, Fernando, y también el ex asambleísta César Montúfar, dice que han llegado ante la Corte Nacional de Justicia esta víspera a presentar una acusación particular en contra del expresidente Rafael Correa, en mérito o como concurso no simplemente para sorprender, para halagar a nadie o para castigar a nadie, en compromiso con la verdad y naturalmente la búsqueda de justicia y una persuasión colectiva para enmendar errores que más tarde lamentamos cuando ya no forman parte de un esquema controlable, sino que el desbande se produce, el conflicto de intereses ocurre y ahí estamos en gravísimos problemas. Se están formulando acusaciones particulares para 9 vinculados en el caso Sobornos 2012-2016. Pero créanme, caballeros, don Fernando y don César, señor doctor Encalada, la gente cree que nos hemos dedicado exclusivamente a gestar una ola anticorreísta y que no le dejamos en paz, me dijo el otro día un ciudadano en la calle. De todo hay en la viña del Señor, pero la conciencia pública ventajosamente está por otro sendero, un sendero de verdad y de transparencia que ustedes van a tener la bondad de reeditarlo en esta mañana con esta acción que están cumpliendo en contra del presidente Correa. ¿Qué beneficios para la institucionalidad ecuatoriana hemos de reportar en cuestión de poco tiempo? Fernando, muy buenos días, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en la cadena Democracia. Siempre agradecido, Gonzalo, a los amigos del panel y a la audiencia. Más información, más libertad, menos silencio, más libertad. Es un principio básico, transversal de las sociedades. Lo que hemos hecho, y cuando digo hemos, hablo desde el periodismo de investigación,
este caso conocido como Arroz Verde, rebautizado por la Fiscalía, tendrá sus intereses, como Sobornos 2012-2016, este caso es de inspiración del periodismo. No nació de la Fiscalía, no nació de la justicia, no nació del gobierno de Moreno. Nació de dos periodistas perseguidos por el Correato. Y usted lo sabe, Gonzalo. Cristian Zurita y quien habla. Aquellos que entendimos lo que es vivir en dictadura, aquellos que entendimos de la A a la Z del abecedario de la violación de derechos humanos, lo que significa buscar la verdad, hicimos este aporte que para mí es una de las mayores proezas periodísticas y de aportes a la justicia y a la sociedad. Arroz Verde 502, llame como le llame la fiscal. Ese es nuestro trabajo. Y la decisión personal, que coincide con la decisión de César Montúfar, quien fue acusador particular en el caso Odebrecht, una actitud valiente de él, cuando justamente el Procurador General del Estado se demoró en el ascensor. Imagínese, se quedaba sin acusación particular. Ese proceso estuvo ahí César Montúfar. Mal o bien lo hizo. ¿Hay un cálculo político en la fusión entre ustedes? Porque César Montúfar es un político conocido. Mira, yo no calculo. Yo puedo cometer errores, Gonzalo, pero yo peleo con la gente que pelea. Si me encuentro en la calle en una manifestación reclamando derechos, exigiendo derechos, yo voy con esa gente hasta las últimas. Sí, no es un tema de... Es mi obligación preguntarles. Claro, pero no es un tema de que hay cálculos políticos. Bueno, y más allá, todo es político. Si hay una investigación más política que Arroz Verde, que me digan. Es una investigación profundamente política, es un terremoto político. Es más, cuando yo publiqué esta investigación el 3 de mayo dije, esa es la puerta de ingreso al infierno. Y no me equivoqué. Es la mayor investigación, es sobre la mayor trama de corrupción de la historia, tal vez, de este país. Porque no solo involucra el uso de fondos públicos, principalmente, y para mí es lo más doloroso, involucra cómo se formó un Estado paralelo. Lo que hizo Correa es construir un gobierno alterno, un gobierno en la sombra, un gobierno criminal, que desde ahí, desde despachos particulares como el edificio Concord, edificio La Unión, se manejó un nivel de persecución infame. ¿Por qué recuerda esos edificios, Fernando? Porque en el edificio Concord, que fue equipado por la empresa SK Engineering and Construction, empresa que tenía contratos con el Estado, con la Refinería del Pacífico y Refinería de Esmeraldas, esta empresa fue la que equipó gran parte de ese edificio, de esa estructura, donde existía una caja fuerte de unos 70 metros de altura y llenaban de dinero mal habido. 70 metros de altura. 1,70 metros. Ahí, sí, depositaban los fajos de dólares, producto de los sobornos, del robo de los recursos públicos. ¿Y para qué utilizaban estos recursos? Esto quizás es mucho más importante que haber financiado campañas para armar una dictadura. ¿Quién compró esa bóveda? Entiendo que Pamela, pues ella compraba todo. Pero desde ahí, Gonzalo, con estos recursos se persiguió gente. Desde ahí se metió la mano en la justicia. Yo he presentado ayer y tengo aquí documentos de cómo, por disposición de los abogados de Alexis Mera, 4 abogados, sí, Robert del Hierro, Pedro Espinosa, quien luego fue asistente fiscal, y luego asistente de la fiscal Diana Salazar cuando estaba en la UAFE, Diego Guarderas, quien es el actual asesor principal de la señora Joana Pesantes, y Diego Racines. Ellos decidían qué jueces, qué fiscales, y prácticamente armaban las sentencias en contra de periodistas y disidentes políticos. ¿Quiénes son ellos ahora? Son asesores del gobierno de Moreno. Aparecen en fotografía hace 15 días reunidos con la fiscal Diana Salazar y la presidenta de la Corte. ¿Qué quiere decirnos con esto de que usted les ha localizado como asesores de la Corte? Yo no los he localizado, están ahí. Sí, aparecen en las fotografías, en reuniones de lucha contra la corrupción, el señor Diego Guarderas. Estos señores fueron los que organizaron el asalto a mi casa. El señor Pedro Espinosa allanó mi casa, estuvo en mi departamento, se robó mis documentos. ¿Ustedes creen que estamos hablando de cualquier cosa? Nosotros fuimos víctimas de una dictadura. Y a las dictaduras se los acaba, se los aplasta. Y se los aplasta a la manera que yo sé hacerlo, con información. Y esta información que he entregado a la Fiscalía no puede quedar en retazos. Aquí no puede venir nadie a decir, esta partecita sí voy a acusar, a este sí voy a acusar. No, señores. Yo he entregado información de cómo la mafiosa constructora Odebrecht
entregó 2.5 millones de dólares para las campañas y parte de esa plata utilizaron para perseguir a Villavicencio, a Zurita, para perseguir a todos. Pero lo suyo es una vendetta, no creo. Ninguna es vendetta. Es el ejercicio de un periodismo absolutamente de impecable, investigación. pero con valentía. Si yo descubro que la bala con la que mataron a mi hijo y a mi hermano y a mi vecino es producto de plata mafiosa, yo voy a buscar al mafioso y lo llevo a la cárcel. Por eso, este caso, Arroz Verde, no puede quedar en paños de agua tibia. No, Gonzalo. ¿Qué temores tiene usted de que No tengo esto temores. quede en agua tibia? Pero por supuesto no son solo temores. Aquí acaban de excluir del proceso penal a los ejecutivos de Odebrecht, mientras el gobierno de Moreno y su procurador están impulsando un acuerdo para que retorne la mafiosa que ¿Ya va a construyó... escuchar usted los alcances de una investigación que realizó este periodista me permite, respecto del procurador? Si me permite concluir, una compañía que no ha construido un solo proyecto que opere, porque no opera ninguno bien. Sí. El Polito Pascuales Cuenca no funciona. Sí. Manduriaco funciona a menos de la mitad. En todos los proyectos hay sobreprecios. Una compañía que ha entregado decenas de millones de dólares, si no centenares, en comisiones y coimas a los funcionarios públicos del gobierno anterior. Esta compañía que ya fue perdonada el año 2010 a través de sobornos, ahora intenta volver de nuevo porque dice que ha hecho una romería a la Virgen del Quinche y ahora son buena gente. No, señores, Odebrecht no va a volver al Ecuador, y lo digo yo, no va a volver al Ecuador. Sí. Y menos vamos a permitir que un procurador general del Estado como Íñigo Salvador, que aquí están los documentos, sí, fue quien como funcionario de la refinería del Pacífico emitió informes favorables para la contratación de la empresa Worley Parsons, la ¿Y usted fiscalizadora. cree que ha logrado persuadir a las autoridades del gobierno con esta hecha de a buenas, como dicen los chicos ecuatorianos? Moreno se ha puesto de rodillas a Odebrecht. ¿Por qué lo dice? Incluso más de rodillas que Correa. Porque ¿Por qué lo Correa no dice? tenía el nivel de sometimiento de Moreno a la constructora Norberto Odebrecht. Mire, y en el caso de Hidalgo, ¿cómo es posible que una compañía mafiosa como Hidalgo esté a punto de firmar un contrato con su representante, que es el ministro actual? Vayan a firmar un contrato con la Compañía Técnica General de Construcciones por 600 millones de dólares para la vía Santo Domingo-Buena Fe. Es el ministro del gobierno de Lenin Moreno. Es el accionista de la compañía Hidalgo, que ha entregado millones de dólares en sobornos. O el señor Tomislav Topic, sí, que está confirmada su participación en la trama de sobornos, y este señor se le cayó del tintero a la fiscal. Entonces nuestra decisión, y personalmente, es: yo soy coautor de esta investigación y no voy a permitir que ninguno de los mafiosos que aparecen aquí vinculados se queden fuera del tintero fiscal. Yo le preguntaba de comienzo, doctor Montúfar, bienvenido, muy buenos días. Disculpe el atraso. No se preocupe. Le preguntaba a Fernando Villavicencio que ustedes han confluido a un binomio político casi, con algunas aspiraciones de la misma índole. Da esa impresión. ¿Cómo usted hasta repudia esta apreciación? Desde luego, ¿cuál es la necesidad de confluir a una misma iniciativa y a un mismo combate? ¿Ustedes temen o están en este momento casi seguros que se están escribiendo libretos o guiones que buscan establecer apenas un roce leve con el tema que nos ocupa este momento y que es el más trágico de nuestra historia reciente, de que quede inculpado el presidente Correa? ¿Qué les ha movido unirse? Porque a mí me pareció un binomio de oro, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a otros oyentes de Radio Democracia y, por supuesto, un saludo a Fernando, al doctor Encalada y a todos los oyentes de Democracia. Gonzalo, yo jamás he ocultado ni puedo ocultar que yo soy político. Así le dije a Fernando. Y un político... Y también Fernando, ¿no? Y un político desde la perspectiva, como yo entiendo la política, tiene que estar siempre levantando causas públicas. Yo he sido un político y soy un político de lucha, soy un político de causas, soy un político de banderas. Y creo que la ciudadanía me conoce y en ese sentido no es la primera vez... Un político que no se oculta.
que no me oculto, yo no estoy de ninguna manera ocultándome, yo soy político y entiendo la política como la más noble vocación de servicio público acarreando causas. Y un político, como yo entiendo la política, tiene que dar la cara, tiene que arriesgar y no se esconde. Y en no le importa el inventario que haga el público respecto de esta alianza con Fernando. Por supuesto que me importa, pero creo que me importa tanto en el sentido de que estoy con una persona que igualmente se ha caracterizado por una integridad política, personal, una gran solvencia profesional, porque hasta ahora todo lo que Fernando Villavicencio, Cristian Zurita y otros han publicado, han terminado siendo verdad, y una persona que comparte conmigo, diría personalmente, una vocación de igual indeclinable lucha anticorrupción. Entonces para mí es un honor y una satisfacción estar junto a Fernando en este proceso. ¿Se buscaron mutuamente? Perdona por tanta curiosidad. Pero además, mientras la delincuencia organizada, y como su nombre lo indica, trabaja en conjunto, de manera planificada, resulta que quienes estamos en el lado de la lucha anticorrupción actuamos de manera separada, actuamos de manera dispersa y a veces no sumamos esfuerzos. Y ¿a quiénes ubica usted en el otro estamento, coyunturalmente hablando? Yo creo que el cabecilla de la delincuencia organizada durante la última década fue Rafael Correa. Y quienes estamos en el otro lado nos hemos caracterizado, y diría lamentablemente, por andar solos, por caminar solos. Cuando yo presenté Doctor Montúfar, disculpe, ¿con quiénes cuenta Correa? Creo que cuenta con todo su banda, su grupo, y cuenta en gran medida todavía con gran parte de la institucionalidad del Estado, porque fue una estructura que se tomó el Estado, una estructura delincuencial que se tomó el Estado para operar desde allí. Pero quienes estamos en el otro lado, lastimosamente hemos actuado solos. Cuando yo presenté la acusación particular en contra de Jorge Glass, actué solo. Por supuesto que con el apoyo de personas, de profesionales, Julio César Zarango, Raúl Cabanilla, Byron Real, Paulina Jiménez, Paula Ayala, que me acompañaron, el mismo Goyón, que me acompañaron en el proceso, pero solos. Y por eso es que junto a Fernando tomamos la decisión de actuar en conjunto. En este caso, Arroz Verde, después rebautizado como Sobornos 2012-2016, hay que partir del hecho de que el 95% de la evidencia, de la información que maneja la Fiscalía, sobre la cual se abrió esta instrucción fiscal, provino de una investigación precisamente de Fernando y de Cristian Zurita. Y creo que eso hace que este compromiso y esta decisión que hemos tomado se sustente, diría yo, en la voluntad y en el compromiso, repito, de que vamos a aportar de dos maneras, porque nuestra participación busca aportar de dos maneras. Por un lado, con evidencia, con información, con pruebas, con elementos que puedan contribuir en este proceso. Además, y aquí está el doctor Encalada, y eso caracterizó mi participación como acusador particular, respetando y ciñéndonos estrictamente en todos los principios del debido proceso y de los procedimientos que tienen que caracterizar una acción penal. Porque ese es el compromiso que nosotros adquirimos. Es decir, aquí hay un conjunto de principios legales y de procedimientos que tienen que ser escrupulosamente observados, y nuestro compromiso es observarlos. Y en segundo lugar, porque sí nos preocupa, y me parece que Fernando estaba hablando de eso cuando yo llegué, ciertas omisiones de la fiscal. Hemos felicitado y felicitamos y apoyamos decisiones importantes que ha tomado la fiscal Diana Salazar. Yo creo que la vinculación de Rafael Correa, la vinculación de Alexis Mera, su pedido y su vehemencia, la vehemencia incluso con la que defendió la prisión preventiva, lastimosamente después revocada en contra de Alexis Mera. Pero también ha habido omisiones. La omisión de Odebrecht, por ejemplo, de los representantes legales de Odebrecht en este proceso, la omisión de Tomislav Topic, la omisión de Carlos Vaca Mancheno, Gonzalo. Carlos Vaca Mancheno, siendo asesor de Rafael Correa, autorizó pagos, eso está dentro de la información que maneja la Fiscalía, dentro de los cuadernos de Pamela Martínez, de este fondo ilegal, por autorización o por orden de Rafael Correa. Y después este mismo personaje después fue fiscal general del Estado, y como fiscal general del Estado llegó a un acuerdo con la firma Odebrecht, para un acuerdo de cooperación con la firma Odebrecht, acuerdo que fue irrespetado, porque en ese acuerdo, que debió, digamos, tener como premisa que ellos iban a decir toda la verdad, hablaron solamente de los 5 contratos
del juicio en contra de Jorge Gras por asociación ilícita, pero no hablaron de las coimas y sobornos para el metro de Quito, no hablaron de las coimas y sobornos para la ruta viva, no hablaron de las coimas y de los sobornos para en el tema este del caso Arroz Verde. Entonces, es inexplicable que él no esté vinculado Pedro Espinosa, no esté vinculado la empresa o el representante legal de la empresa Petrochina. Entonces, uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, nuestro aporte... Estos paréntesis, perdone, doctor Montúfar, estos paréntesis ejecutados con el miramiento de la señora fiscal, de la señorita fiscal más concretamente, a usted, doctor Encalada, ¿qué le produjo como reacción, digamos, justiciera? ¿Le ha parecido a usted coherente esta comprensión del problema? Por ejemplo, este momento fusionando voluntades investigativas de Montúfar y de Villavicencio, ¿qué puede ganar el país digamos, en el paralelo que otros nos quieren como adoctrinar para que respetemos los marcos legales y los procesos judiciales que no van de acuerdo con las presunciones que tienen los investigadores y los denunciantes? Es lo que ellos están en este momento atribuyendo a la fiscal Diana Salazar. La paisana le está oyendo. Dígalo con énfasis. Bueno, muy buenos días, Gonzalo. Buenos días a toda su audiencia, Fernando, César. Yo creo que, bueno, siempre se puede dar más y la ciudadanía siempre tiene que exigir más a las autoridades públicas. No puedo dejar de decir tampoco que es valiente lo que está haciendo la fiscal general cuando está procesando a quienes tiene que procesar. Y, por cierto, se han quedado varias personas por fuera, como dicen Fernando y César. Pero yo lo que quiero decir en un primer momento es que tranquilidad, porque esto no significa que si no son procesados hoy, en este caso, que se denomina... Podría ser mañana. Puede ser, ¿no es cierto? Y quizás aquí un paréntesis para decir también tranquilos con el tema de la denominación. El caso empezó como Arroz Verde, pero no hay una denominación jurídica. La ley no prevé una denominación de los casos. Que la Fiscalía lo haya rebautizado con otro nombre, eso no tiene ninguna consecuencia. Fernando está celoso que no haya utilizado la fiscal. Sí, a mí me parece correcto que la denominación la hace finalmente la opinión pública, porque los casos no llegan a la justicia y la Corte Nacional dice, el caso de hoy es Arroz Verde. No, es el número tal y cual. Entonces es la opinión pública y los medios de comunicación los cuales le ponen una denominación. Y en este caso, sigámoslo llamando Arroz Verde. Perdón, así se llama el informe. Ya. Es decir, a mí me extraña de cómo así, cuando hacen un operativo, dice el operativo Huracán de la Frontera. Claro. Así se llama el proceso. Nadie lo cambia y son los policías los que ponen esa marca. Pero aquí el informe, los cuadros, toda la información se llama verde. Informe verde. Y su marca es verde. Y de hecho nunca he visto que se haya rebautizado. Pero lo importante, más allá del nombre, creo que es la delimitación temporal. Ese es el punto principal. Es que no hay, César, no hay legalmente la Fiscalía, bueno, quizás la Fiscal General está exteriorizando su pensamiento, cuando dice solo lo delimitamos al 2012-2016, pero eso la ley no lo permite porque la Fiscalía tiene que seguir investigando y de encontrar hallazgos tiene que abrir otras investigaciones. Entonces, de este cuatrenio, entonces para esto, en el futuro. Para esto digo yo, a mí me parece que está bien que la Fiscalía se limite hoy por hoy, porque si es que mete otras personas, otras vinculaciones, va a ser insuficiente y muy difícil investigar faltando muy pocos días. Entonces yo creo que deberían deberían concentrarse. De hecho, yo creo, Gonzalo, que la Fiscalía debió haber actuado más inteligente, creo yo, y debió haber dividido los casos quizás por empresa. ¿Para qué? Para que pueda concentrarse en una investigación bien realizada. Pero bueno, ese es el ideal que yo hubiera esperado. ¿La focalización es significativa, es importante? No, es importante. Yo digo, es un acto valiente de la Fiscal General lo que está haciendo y finalmente están quienes tienen que estar. Y los que no están pueden ser incorporados después. El hecho de que no quiere asemejarse con los esfuerzos de Villavicencio y Montúfar. Porque me parece que de alguna forma la Fiscalía, y quizás es lo correcto, ellos quieren hacer su propio trabajo, cuando sabemos que, digamos, esto inició por una investigación de carácter periodístico. Y ellos, yo creo que comunicacionalmente lo que quieren es distinguirse. Lo de menos. Sigamos adelante. A mí me parece importante analizar, yo estoy aquí desde un punto de vista técnico y como abogado penalista que soy, y quizás es importante mirar la acusación particular que han presentado Fernando y César.
Esto es complicado, digamos, no es alguna cuestión sencilla esta de resolver si es que pueden o no pueden presentarse como acusadores particulares. Porque para ser acusador particular hay que acreditarse como víctima de un delito. Entonces cualquier persona no puede sumarse a una causa. Ahora, la justicia ventajosamente para César y Fernando ya se ha pronunciado al respecto. Y en el caso ¿cuál fue? El de asociación ilícita de Jorge Glass, César ya se presentó como acusador particular. Y creo que el razonamiento para aceptar esa acusación particular fue el hecho de que al ser un político, representante de un grupo de la población, se presenta como víctima y en representación de esas personas. En el caso de Fernando, creo que el juez tendrá que valorar el hecho de que es el autor de la investigación y que de alguna forma ha sido el abanderado de estas causas. Pero ojo, a mí sí me preocupa que luego esto sirva para que políticos vengan y se sumen y presenten 500 acusaciones particulares, cada una con su bandera política, y entonces asistimos a la politización de la justicia, lo cual me parece peligroso. Creo que la justicia debería ser exigente a la hora de aceptar las acusaciones particulares, y creo que si ya está presentada una de parte de la ciudadanía, que en buena hora se han juntado Fernando y César, creo que no deberían aceptarse más en este sentido. ¿Podría ocurrir aquello, Fernando? Sin duda. ¿Estarían en libertad cualquier sector? Sin duda estarían o cualquier en libertad, individualidad. Pero también, como se ha dicho acá, se requiere un mínimo de cordura, sensatez e información. ¿No? Ningún aventurero que encuentre por ahí un papel botado va a atreverse sabiendo que puede ser calificada también de maliciosa la acusación temeraria, ¿no? Aquí hay un interés nacional, hay un interés público, de defensa del interés público, y hay antecedentes demostrados por cada uno de ustedes, demostrado primero por César Montúfar a través de sentencia final. No se ha impugnado su condición de acusador particular, y eso es sin duda... Y fusionando los guiones, ¿qué van a lograr, César? Mire, Gonzalo, no sé si me permite profundizar en algo que acaba de decir el doctor Encalada, que me parece muy importante, me parece que es trascendente. El Código Integral Penal, en el artículo 441, desarrolla lo que es una víctima, es decir, ¿quiénes pueden participar en un proceso de esta naturaleza? ¿No es cierto? Participa la Fiscalía, por supuesto, que es la dueña de la acción penal, es la que finalmente lidera el proceso, ¿no es cierto? Participa en general, en muchas ocasiones, no siempre, pero en la Procuraduría General del Estado, como abogado del Estado. Deberían participar también las instituciones públicas que tienen personería jurídica y que son parte del proceso. Por ejemplo, a mí me extraña que en el caso del Metro de Quito y de la Ruta Viva, el alcalde Yunda brille por su ausencia, cuando el interés de Quito ha sido vulnerado. No sé qué es lo que él está pensando. Él no puede esconderse, él tiene que dar la cara, él representa el interés de la ciudad. Eso lo digo como ciudadano quiteño y como ex candidato a la alcaldía de Quito. Y además como denunciante del tema en la evidencia que se presentó sobre el sistema. ¿Y alcalde usted qué hubiera hecho? Hubiera liderado el proceso, porque evidentemente aquí hay una reparación que la ciudad tiene que recibir, por supuesto. Por supuesto. No porque hubiera querido, sino porque es mi obligación, es la obligación del alcalde. Correcto. El alcalde tiene que hacerlo. Pero el doctor Encalada hablaba precisamente de que hay que justificar la condición de víctima. No cualquier persona puede presentarse en este ámbito. Y el artículo 441, numeral 6, numeral 7, es el que establece claramente en qué condiciones se puede presentar una acusación particular. Teniendo presente que en una acusación particular es mucho más que una denuncia. De hecho, esta es la primera acusación a Rafael Correa y a las personas que están vinculadas en este proceso. La fiscal todavía no ha acusado. La Procuraduría, si es que presenta una acusación particular, todavía no lo ha hecho. Esta es la primera acusación. Eso es importante. Dice el Código. ¿Es también una acusación particular? Claro. Así hay que asumirla. Claro, es una acusación particular. Correcto. En contra de Rafael Correa, Correcto. Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís como funcionarios públicos. Y a los representantes legales de Sinohidro, SK Engineering, Hidalgo y el Grupo Azul. Esa es la acusación que nosotros presentamos. El artículo 441, numeral 7, establece el fundamento para nuestra petición y dice: cualquier persona, se consideran víctimas, dice el artículo 41, para efectos de la aplicación de las normas de este código a las siguientes personas. Y el numeral 7 dice: cualquier persona que tenga un interés directo
en caso de aquellas infracciones que afecten intereses colectivos y difusos. Entonces nosotros acreditamos tener un interés directo en este ámbito de los llamados intereses colectivos o difusos. ¿Cuáles son estos intereses colectivos y sobre todo los difusos? No los colectivos, sino los difusos. Aquellos que competen a toda la sociedad. Que ninguna persona pueda hacerse representante de aquellos. Por ejemplo, estoy hablando de el derecho a la democracia. Si con estos recursos ilegales se utilizaron para financiar campañas electorales por fuera de la ley de Alianza País, aquí hay un interés difuso. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a la democracia. Si, por ejemplo, con estos recursos, como en realidad ocurrió, estos recursos se utilizaron para intervenir en procesos judiciales, negarles, por lo tanto, a los ecuatorianos el derecho a la justicia, al debido proceso, estamos hablando de un interés difuso. Entonces, ese es el argumento sobre el cual nosotros presentamos. Es el mismo argumento con el que yo presenté hace 2 años la acusación particular en contra de Jorge Glass, y por eso nosotros entenderíamos que la jueza Daniela Camacho va a aceptar nuestra acusación particular. ¿Cuándo se autoplantearon ustedes esta cohesión, digamos, argumental? Bueno, siempre hemos estado trabajando juntos de alguna manera. Yo no pude acompañar el proceso de acusación particular anterior de César, pero siempre hemos estado sintonizados con buscan cristalizar un colectivo. Pero por supuesto, César dijo de orden político. César trajo acá a la mesa un elemento clave. La delincuencia organizada actúa así, organizada, y actúa así muy bien. Incluso tenían un gobierno paralelo. Pero la oposición desorganizada actúa así. O mejor dicho, los que buscamos la verdad actuamos así, desorganizados. El rato que nosotros nos organicemos, se acaba la delincuencia organizada. Ese es el principio. Y nos hemos unido 2, solo 2. Imagínense si estuviésemos unidos 10, 20. Digo yo, si los periodistas de investigación tuviésemos un día un cónclave, un encuentro. Ay, la fiscalía, ¿para qué? Cerramos la fiscalía. Sí, porque de alguna manera, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto a la fiscalía. Pero hay 10 años de deuda de la justicia. La justicia nos debe 10 años, ¿sí? Y gran parte de los casos, y yo he trabajado 150 casos, no me he equivocado casi en ninguno, poquitos, deslices. Ese es un aporte del periodismo, de mi equipo de comunicadores y de la sociedad que está atrás, porque no es mi trabajo. Corriendo los es más mucha altos gente, riesgos, además. es mucha gente que está atrás de que entrega la información. Sí, por eso yo que he dicho, vamos con César y con los que quieran. Además invitamos, vengan, aporten con información. ¿Vamos a qué? A demostrar primero nuestra voluntad de apoyar este proceso. Creo que a la jueza Camacho y a los jueces les daría muy bien. Insistamos en el objetivo de esta cohesión de voluntades. Sí. Ustedes advierten que puede haber allí un acto del Ministerio Público o de la Fiscalía que no esté, digamos, representando la verdadera voluntad del pueblo ecuatoriano. Ustedes se separan a tiempo y dicen, vamos haciendo un esfuerzo mancomunado para seguir la pista de la indagación de carácter público. Partamos del elemento más noble, ¿ya? Más noble. Supongamos que la Fiscalía y su equipo, con tanta información que entregué y que luego precisó en el tema Arroz Verde, no se dio cuenta, se le pasó este datito. O sea, fue una gran incursión y novedosa incursión de la Fiscalía. Como evidencia fue el hecho de presentar los $6,000 de Rafael Correa que había recibido de préstamo. Y luego los correístas se burlaron. $6,000, dijeron. Pero vea, se le escapó a la fiscal. Supongamos que se le escapó a la fiscal esto, que yo le entregué a ella. Aquí está. El cuadro donde están parte de los egresos. Y dice, si me ayuda, préstamo para cubrir traslado del SP, que ha confirmado Rafael Correa, que es él, señor presidente. Atena, serán pagados el 29 de 01-2014. Rolando Carrera, tal. ¿Qué es lo que pasó aquí? Una caja mafiosa, sí, la caja que manejaba Pamela Martínez, con dinero mafioso, presta dinero al señor presidente, ¿sí?, para una actividad oficial en el TENA. Y luego, le presta como SP. Y luego le devuelve SP
pero como RC. Esta evidencia jamás la descubrió la fiscal. Y es mucho más grave y más importante porque confirma dos cosas. Una, que SP es RC, que es el jefe de la banda, Rafael Vicente Correa Delgado. Y segundo, que el gobierno central utilizó recursos provenientes de la delincuencia organizada para una actividad oficial. Esta piecita no la encontró la fiscal. Esta música la ponemos nosotros. Está en la información publicada en los portales La Fuente y Mil Hojas. O la otra, mire, esta otra joya. Aquí está el chat, que está en manos de la fiscal. Este es el chat de Diana, perdón, no es el chat de Diana, está en manos de Diana. De Pamela Martínez a Laura Terán. Y le dice, su cuenta se llama de chat, Jesús, yo confío en ti, porque ella es bien religiosa. Sí. Sí, dice, Lauri, ¿qué le dijo Daniel Cao sobre el dinero faltante? Y Lauri le dijo, no puede ser. Oh, ¿qué es esto? Esto es terrible. Porque Pamela Martínez, la que maneja la llave de la caja fuerte de los sobornos, le dice a su asistente, oiga, Daniel Cao, ¿qué pasó con el resto del dinero? O sea que ya entregó una parte. ¿Y quién es Daniel Cao? Aquí vino lo de fondo. ¿Quién es Daniel Cao y por qué este nombre no aparece en la instrucción fiscal de Diana Salazar? ¿Por qué no aparece? Daniel Cao es el representante de CNPC, la corporación china, matriz de Andes Petroleum y Petrochina, la compañía que se lleva todo nuestro petróleo a cambio del pago de la deuda externa carísima contratada por Correa. ¿Y por quién? Por Moreno. Entonces aquí tenemos 2 o 3 coincidencias súper importantes que la gente que no es pendeja se da cuenta. ¿Cómo es posible que mientras Odebrecht hace impulsa un acuerdo con Moreno, no entran los ejecutivos de Odebrecht? ¿Cómo es posible que mientras hace un acuerdo con Tomislav Topic para devolver la plata, no entra Topic al proceso? Y qué lindo, ¿no? Los chinos que se siguen llevando el petróleo tampoco entran al proceso. El pueblo no es pendejo y nosotros tampoco. ¿Qué colegiría usted, doctor Encalada? Porque le he invitado en calidad de observador de esta tertulia. Fernando, lo que está diciendo son sus hallazgos. A mí me parece que esto hay que contextualizarlo desde lo jurídico. Y al principio, cuando salió el caso de Arroz Verde, digamos, cuando salió la publicación de Fernando y Cristian Zurita, un poco la defensa era que la defensa del correísmo era que estos aportes eran para la campaña y que los aportes a las campañas no es un delito, porque es cierto, el aporte a la campaña es una infracción de carácter electoral que no tiene ninguna connotación de carácter penal, no se van a la cárcel por recibir aportes ilegales. Ahora, el tema es que la investigación a mí me parece que es más simple, hay mucha información, eso hace difícil el caso y hay muchos procesados, pero la estructura del delito es sencilla, porque hay unos pagos de contratistas a los funcionarios públicos. Pruebas. Luego hay que demostrar que los funcionarios públicos incidieron para que se den contratos con estas contratistas. Y de hecho hay conversaciones en las cuales se dicen, mira, cuando me den el anticipo, yo te pago, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros sumamos esto, el pago al funcionario público, la concesión del contrato, está cerrado el círculo. Porque ese es el cohecho, el delito de soborno, que es de lo que se está acusando. Entonces, claro, yo insisto, hay muchos hilos, muchas aristas por donde se puede mirar, pero si vemos en contexto, el dar dinero para favorecer contratos con el Estado se llama soborno. Pero los pasos dados por la señorita fiscal apuntan a que el margen de acusación sea vía cohecho. Digamos, bajo la figura sí, del por supuesto, cohecho. porque de hecho la imputación es por cohecho, De hecho hay algunos delitos que a mí sí en un principio me preocupaban porque la asociación ilícita y podría estar prescrita. El tráfico de influencias no existía como delito todavía, pero el cohecho no, el cohecho estaba vigente a esa época y sobre todo es un delito imprescriptible. Y esto me parece que es algo que se debe atender porque, por ejemplo, en el caso en el cual Rafael Correa tiene orden de prisión, él puede volver dentro de 7, 10 años que prescriba el delito de secuestro del señor Balda. En el caso el de sobornos, por el caso de Arroz Verde, es un caso imprescriptible. Por lo tanto, Rafael Correa incluso puede ser juzgado en ausencia. En el caso de secuestro no va a ser juzgado mientras no venga. ¿De qué quieren asegurarse Fernando y César? Comienzo por usted, doctor Montúfar. Sí, bueno, yo quisiera retomar para contestar su pregunta, Gonzalo, lo que acaba de mencionar. La población debe decir, ¿no? Sí. ¿De qué quieren asegurarse? Nos queremos asegurar de que haya para hacer justicia una acusación particular contundente. No se fían de la fiscal exclusivamente, sino que ellos quieren asegurarse
¿De qué? Le pregunto yo como Yo periodista. le voy a decir de manera Enfática. directa y enfática. En el Ecuador se instauró una organización delincuencial que gobernó nuestro país 10 años. Nosotros nos queremos Hizo asegurar... muchos amigos y amigas. Exactamente, nos queremos asegurar de que a través de la justicia y con el funcionamiento de las instituciones, esta estructura delincuencial sea desestructurada y desmantelada. Y sea sancionada y exista reparación integral. Por lo tanto, no puede haber justicia para unos olvidándose de otros. No se puede vincular a unos y no vincular a otros. No se puede dejar de vincular a los representantes de Odebrecht, no se puede dejar de vincular a representantes como los de Petrochina, etcétera, etcétera. Lo primero. Y lo segundo, Gonzalo, y tiene que ver con nuestro compromiso como acusadores particulares. Pero ustedes no quisieron pisarse el cable del micrófono, No, entonces se cohesionan. Pero aquí hay un tema, Gonzalo. Aquí hay un tema que es muy importante. Aquí hay una verdad procesal que probar, ¿no es cierto? Y esa verdad procesal a veces está en los pequeños detalles. Lo que acaba de decir Fernando, este pequeño detalle de que en un cuadro preparado por la misma Laura Terán, dice que el señor Rolando Calle, ¿no es cierto? Que Rolando Carrera recibió $20,000 para el viaje de SP al Tena, ¿sí? Es un detalle pequeño que después hay que unir con otros detalles muy pequeños, que es la presencia de Rafael Correa en el Tena en esas fechas, que está comprobada, sí. Y después otro cuadro en el que dice que RC devolvió el préstamo por el viaje al Tena. Este pequeño detalle nos da lugar a concluir, ¿no es cierto?, que SP es RC, que coincide con la persona del señor expresidente en el Tena. Lo que nos quiere decir que procesalmente probaría que SP, RC, Rafael Correa, son la misma persona y por lo tanto estuvieron totalmente informados y más que eso, fue el cabecilla de esta organización delincuencial. Que él fue el cabecilla de esta organización delincuencial. Pero esto nos lleva a un tercer punto. ¿Por qué? Ser cabecilla. Porque evidentemente todo esto, siendo el presidente de la República, y Fernando lo ha dicho. ¿Por qué puede colegir de qué? Porque aquí lo que se estableció fue una estructura paralela, es decir, los ecuatorianos pensamos que el Palacio de Carondelet está en el centro de Quito, en la Plaza Grande. Es una postal. No sé, y nos enorgullecemos, hay tours al Palacio Presidencial, pero ahora sabemos que el Palacio Presidencial, desde el Palacio Presidencial se organizó una estructura paralela criminal, que a ratos funcionaba en el Palacio Presidencial y a ratos funcionaba en otras oficinas en el centro de Quito. Desde esas oficinas se recogían recursos ilegales y se utilizaban para apoyar el movimiento político de Alianza País, para fiestas, para agasajos, para seguridad y para intervenir en la justicia. Es una cosa pavorosa, es tétrico lo que estoy diciendo. Es decir, nos lleva esto a una verdad histórica que ya no es la verdad procesal, que también nos interesa como ecuatorianos. ¿Dónde están las inversiones en la justicia? Pero, bueno, por pequeñas que sean, no, ¿dónde ubican? Hay evidencia en los cuadros de Laura Terán de la intervención, por ejemplo, en el proceso del 30S, incluso directamente en contra de Fernando Villavicencio, Carlos Figueroa y Clever Jiménez. Es decir, estos fondos se utilizaron para eso. Entonces, a lo que iba es que de aquí podemos colegir una verdad histórica, Gonzalo, que ustedes es también tienen muy cómo importante. probar aquello. Por supuesto. Muy importante, muy importante. Y es que la Revolución Ciudadana fue una estructura delincuencial. Porque la verdad histórica también importa, basada en esta verdad procesal. Este pequeño detalle que le decía, que presentó Fernando Cimuelo, nos lleva a decir, aquí en realidad tuvimos un gobierno paralelo que fue financiado por recursos ilegales y fue planificado y organizado como una organización delincuencial, como una organización criminal. Entonces, por lo tanto, yo creo que ese es nuestro aporte. Usted nos decía hacia dónde queremos ir. Este es nuestro aporte y por eso es que es fundamental que la justicia opere, que las instituciones operen. Nosotros estamos presentando nuestra acusación particular no porque se nos ocurre, sino que estamos basándonos en el Código Integral Penal 441, numeral 7, para que entonces esto sea posible. No quieren perder la condición de que ustedes fueron los primeros. Algo por el estilo. No, yo no creo que seamos los primeros ni los únicos. Si es verdad, Gonzalo, que esta instrucción fiscal fue abierta sobre la base de una investigación hecha por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, y creo que eso es un tema que también hay que considerar. Claro. Pero aquí no se trata de primeros y segundos, se trata del resultado.
llegar a tener un juicio siguiendo todos los principios legales, que sea justo, que exista justicia, que exista sentencia que sancione a los responsables, que exista reparación, que se puedan recuperar al menos parte de esos recursos y que exista una verdad histórica que sea demostrada. Y esa verdad histórica tiene que dar como resultado lo que, mire Gonzalo, yo he venido sosteniendo desde hace algún tiempo. La Revolución Ciudadana fue un esquema de delincuencia organizada estatal. Eso lo ha dicho usted siempre. ¿Qué colegio de usted, doctor Encalada, hasta ahí? A ver, quizás tal vez otras precisiones técnicas y hay un tema es muy importante, el hecho de que en todos los delitos de corrupción tiene que haber un beneficio propio de terceras personas. Entonces acá cuando la Fiscalía hace la vinculación a Rafael Correa, hace la mención entre los tantos elementos de los $6,000. Entonces ahí me parece que el correísmo vendió muy bien esa idea y lamentablemente la opinión pública y los medios de comunicación compraron. Porque decían, ¿cómo solo $6,000? Cuando no se trata de ese pago, ojo. Tiene que haber beneficio propio o de terceros. Aquí no importa cuánto llegó a las cuentas realmente de Rafael Correa. Lo que importa es qué se hizo con ese dinero. Y sobre lo que se hizo con el dinero de la corrupción, hay evidencia suficiente. Incluso han comparecido los proveedores a quienes se les pagaban en efectivo, se les pagaban en cuentas cruzadas. Entonces, todos esos millones de arroz verde finalmente sirvieron ¿para qué? Para todo lo que fuimos testigos los ecuatorianos, de los sándwiches, de las movilizaciones, de los buses, de los conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el dinero y si hay evidencia de que alguien más tiene dinero en sus cuentas, en buena hora. Pero eso no es un requisito del delito. El requisito del delito es evidenciar a dónde fue a parar ese dinero. A Pueblo Nuevo. No sé si a Pueblo Nuevo. Fue a parar en algunas cuentas y en algunos proveedores. Fernando Villavicencio, ¿qué quiere esclarecer adicionalmente, Fernando? Que se montó una dictadura con financiamiento de corporaciones. Sí. Que algunos empresarios que se tildaban de muy honestos, y digo algunos, pocos, que se tildaban de honestos y hasta se quejaban de la dictadura, eran los que financiaron las palizas, la persecución policíaca, judicial, eran los que ensamblaron un sistema absolutamente podrido. Esto significa que expresidentes, exvicepresidentes, exalcaldes, exprefectos, exconcejales, exasambleístas e incluso presidentes y asambleístas fueron elegidos con plata corrupta. Es decir, vivimos una década ilegítima de gobiernos ilegítimos. Por eso yo digo, ¿pero qué culpa tuvo caso, el pueblo? El silencio. El silencio conspira a favor de la corrupción y la dictadura. Romper el silencio es quizá la proeza más grande que podemos hacer. ¿Recuerda cómo eran estas épocas, Fernando? Por supuesto, pero yo no me callé, y usted tampoco, Gonzalo, y César tampoco, y muchos. Y gracias a esas voces perseguidas y otras, es que hoy estamos aquí. Lo que buscamos es que nunca más Odebrecht ponga presidentes en Ecuador, que nunca más las corporaciones pongan presidentes, que esto salga de la voluntad soberana de la gente. Y estas próximas elecciones, por supuesto que también vamos a medir eso. Vamos a medir eso. Todo dependerá de Íñigo, ¿no? Bueno, Íñigo tendrá que primero presentar las cuentas al país de los informes que firmó a favor de Worley Parsons y luego que hable de cualquier cosa. ¿Por qué le trae a colación ese hecho? Para que quede claro. Lo de ¿De Íñigo qué le inculpa? Sí, a Íñigo Salvador. El señor Íñigo Salvador, cuando fue funcionario, asesor de la empresa mixta Refinería del Pacífico, que no existe esa refinería, de esa maqueta, de esa planicie de narcos ahora, este señor que ganaba buena plata, dio un informe favorable que está aquí para la contratación de la fiscalizadora y gerenciadora, no solo de Refinería del Pacífico, sino de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, que luego veo acá la prefecta de Esmeraldas que estará acá, en breves también con instantes. acertadas declaraciones, a la cual me sumo. Es importante que el país sepa que este informe para contratar a esta empresa, que está vinculada a la empresa Azul del señor William Phillips, vinculado en el caso de Arroz Verde, el señor Íñigo Salvador dio un informe favorable. Esta empresa, Worley Parsons Azul, es la que hizo el estudio para la construcción del acueducto La Esperanza a cargo de Odebrecht.
Es decir, aquí hay un evidente conflicto de intereses. El señor tiene que excusarse, eso no significa que la Procuraduría no cumpla lo que tiene que cumplir, tienen que entrar como acusadores a defender los intereses del Estado y de la sociedad, pero esto tampoco le da carta blanca para que el señor siga liderando un proceso de negociación con una empresa mafiosa que financió una dictadura. Nosotros no vamos a permitir que Odebrecht vuelva al Ecuador. Sí, pero no me han contestado, doctor Montúfar, que ustedes tienen celos de autor también. ¿Cómo celos de autor? Derechos de autor. Derechos de autor, claro. Celos de la autoría de, digamos, de la denuncia que ustedes indistintamente, pero han tenido o han gozado de ser beneficiarios del criterio público de que ustedes comenzaron con esta denuncia. Yo no me creo de ninguna manera que haber comenzado nada. Yo he sido parte, como muchos otros ecuatorianos, de una lucha anticorrupción, de una lucha por la democracia. En este caso estamos hablando de una investigación hecha por Cristian Zurita y por Fernando Villavicencio. Yo no participé de ninguna manera en esa investigación. Pero creo que, como decía Fernando, un poco para terminar, porque lastimosamente tenemos que retirarnos. Así como la delincuencia organizada se estructuró, creo que quienes estamos en el otro lado, el lado de la decencia, de la verdad, tenemos la obligación también de actuar en conjunto. Y por eso es que junto a Fernando nos hemos reunido para, sobre la base de la ley, no estamos pidiendo a lo que está por fuera de la ley, poder ser considerados como acusadores particulares. Esperemos que así lo resuelva la jueza Daniela Camacho. No exigimos derechos de autor, sino estamos en contra de las fe de ratas nomás. Gracias, muchas gracias. Inicio de espacio promocional y publicitario.